Eso para mí siempre ha sido lo más contradictorio y voy a usar una palabra un poco fuerte, Yoli, pero incluso lo más violento de la medicina occidental. El problema fue que lo vendieron como la solución a la felicidad. Cuando salieron los primeros antidepresivos, la tasa de depresión en Estados Unidos era de un 0,5%, pero subió 20 veces en los años posteriores al uso antidepresivo. Bueno, hoy día nos acompaña Pilar del Río, psiquiatra, que no solamente es psiquiatra, sino que también tiene distintas formaciones de terapias complementarias, como por ejemplo el Reiki, aromaterapia y también psicodélicos. Acaba de terminar un magíster de 3 años sobre terapia asistida con psicodélicos. Ella también es parte de la Fundación ECO, que se dedica al estudio de la conciencia humana. Así que bienvenida Pili, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Yoli. Me encantan estas invitaciones a poder compartir información tan importante y que ojalá aporten a muchos. Sí, bueno, Pili también fue mi alumna de yoga, así que le tengo un cariño doblemente La mejor especial. experiencia, se la recomiendo. Bueno, Pili, me encantaría que conversáramos un poquito sobre... Hoy día en Chile la medicina tiende a ser súper convencional. De hecho, llamamos medicina aquello que se estudia, por ejemplo, en la universidad. Y dejamos de lado a veces algunas terapias, algunas medicinas que las tendemos a llamar como alternativas. A pesar de que, no sé, en otros lugares del mundo sean consideradas ancestrales, se llevan practicando hace mucho tiempo, pero aquí a lo mejor no. Y pasa mucho que nos hemos dado cuenta que hoy en día todas esas terapias y esa medicina empezó a ser cada vez más común. Entonces siento que somos varias las personas de distintas disciplinas que estamos intentando integrar estos dos mundos porque vemos, ¿cierto?, al ser humano como un ser más integral, donde tenemos cuerpo, donde tenemos mente, pero también tenemos energía, tenemos alma, tenemos espíritu y todo esto está interconectado. Entonces no solamente en nosotros mismos, sino que también estamos conectados con otras personas, con la naturaleza, ¿verdad?, con el universo. Entonces me gustaría saber cómo llega una psiquiatra, ¿verdad?, amante de la medicina occidental convencional, a interesarse y involucrarse también en este otro tipo de saberes. Qué bonita pregunta, Yoli. Gracias, me encanta volver a ese momento, porque en realidad... es cierto lo que tú dices, yo soy una amante de las neurociencias y para mí, como yo creo que para muchas personas del mundo de la ciencia, al contrario de lo que se piensa, el estudio de la materia y del universo, porque ciencia es básicamente estudiar la materia de una forma sistemática. Eso es, como de una forma sistemática, concreta, ordenada, y con ciertos protocolos, ¿cierto?, que nacieron sobre todo en el siglo XVIII y en el Renacimiento. Y para mí el estudio de la materia y el darme cuenta como de lo maravilloso, por ejemplo, que es el sistema nervioso central, de la perfección con la que funciona, me lleva a conectar con la espiritualidad. O sea, yo digo, aquí no puede haber más que milagro. Es tan impactante la maravilla de nuestro cuerpo humano, que es en mi caso la puerta, ¿no?, por donde yo llevo a conectar con la espiritualidad, y es tan impactante como la similitud, este concepto de fractalidad, ¿no?, como de que todo como funciona en pequeño, en micro, igual a como funciona en el macro, que te lleva a aceptar, creo yo, con mucha humildad de que somos parte de algo más grande, y te ayuda mucho como a salir, ¿no?, de esta percepción de ego individual y abrir la conciencia a que en realidad nuestro cuerpo, nuestra identidad es sin duda un elemento más de un sistema. Y eso que para algunos puede ser quizás angustioso o algo no deseable, claro, cuando tú lo miras desde la perspectiva más objetiva o científica, en realidad tiene toda lógica y es un alivio no tener que estar solo y saber que estamos conectados y que somos parte de algo más. Ahora, me di esta vuelta grande para contarte que para mí no es tan raro que alguien desde la ciencia o desde la medicina tradicional conecte con lo más espiritual. ¿Y esto te pasa, tú sientes como a ti en particular, o es algo común en el área de la salud, por ejemplo? La verdad es que es algo muy común en el área de la salud. De hecho, uno de mis mejores amigos de la universidad, que es médico oncólogo hematólogo, es a la vez maestro de Kabbalah, por ejemplo. O sea, es algo mucho más común de lo que se piensa. Y bueno, en mi caso,
la verdad es que siempre estuve conectada con el área espiritual. Yo llego a la medicina desde una pasión. A mí me apasiona la neurociencia como a quien le gusta la música o a quien le gusta el arte. A mí siempre me apasionó la neurociencia y la filosofía, desde chiquititas del colegio. Y mi conexión con la espiritualidad en realidad es tan natural que comienza desde que tengo uso de razón, desde que yo tengo 3 años, que estoy conectada con ese mundo y que tuve experiencia. Exacto, para mí era imposible cuestionar, nunca me lo pregunté. La gente que tiene como crisis de fe o cosas así, para mí nunca fue algo en realidad intelectual lo que tuviera que pensar. Y la filosofía me gusta y me encanta y me interesa. Pero en realidad para mí la pregunta sobre la espiritualidad siempre fue una vivencia encarnada, siempre. Entonces eso yo lo agradezco un montón. Nunca fue algo que estuviera contrapuesto. Perfecto. Por lo tanto, para mí la medicina siempre fue una carrera, una forma que yo iba a tener de ayudar a otros desde un conocimiento y desde un servicio. Pero inmediatamente al salir de la universidad, yo ya tenía claro que esta herramienta era insuficiente o era muy parcial y nunca me hizo sentido la forma de la medicina occidental de parcializar al ser humano y de darle tanto poder a un agente externo. Eso para mí siempre ha sido lo más contradictorio y hoy suena una palabra un poco fuerte, yo libero incluso lo más violento de la medicina occidental, como quitarle a la persona su poder. Claro. Y decir, tu poder de sanación está en lo que yo te estoy diciendo. En mi instrucción, en esta medicina, a mí eso nunca me hizo sentido y por lo mismo, cuando yo inicio el camino, como te digo, recién salí de medicina, incluso antes de hacer psiquiatría, siempre lo fui complementando con estos cursos, con Reiki, con aromaterapia, con terapia con cristales y otras cosas que obviamente ni contaba que yo hacía y a las cuales no me dedicaba absolutamente, pero para mí era importante entender esas herramientas de primera fuente. ¿Y las usáis en tus terapias? Sí, las uso de repente integradas con las terapias de medicina occidental. Pero para mí nunca fue un tema tampoco. Eso sí me lo pregunté algunas veces, como, pero yo debería dejar de ser psiquiatra y de dar remedios. Claro. Y como en verdad dedicarme a estas otras herramientas que he aprendido. Y la verdad es que el mensaje de mi alma, por así decirlo, que ha resonado siempre es: no, todo lo contrario, o sea, hoy más que nunca se necesitan puentes. Tal cual. Puentes que conecten este lenguaje con otro lenguaje que ha quedado lejos por cosas del destino, pero que nunca debió haber quedado tan lejos. Pero lamentablemente hoy día tenemos una sociedad muy polarizada, entonces si yo dejo esto y me voy, por así decirlo, a dedicarme solamente al otro extremo, ¿no? A las cosas consideradas fuera de lo tradicional, que hay muchas personas que no resuenan con ese lenguaje, que no lo van a escuchar, que no lo van a entender y que resuenan mucho más con el lenguaje tradicional. Entonces yo siento que por algo también, y estoy muy agradecida de la vida haber podido estudiar una carrera universitaria, no todo el mundo puede hacerlo, y digo, sí, pues digo ya, es en este lugar donde uno puede hacer un servicio también, porque podemos servir como traductor, ¿no? Como traer eso y decir, oye, es que no está al otro lado como tú crees. Claro. Por eso digo como construir no es algo puentes. diferente. No es algo diferente, tal cual. Es más de lo mismo quizás explicado en otro lenguaje. Exactamente, y por eso que, de hecho, la formación clínica que yo hice ahora recién, de 3 años de psicoterapia asistida con psicodélico, tiene las 3 patitas, o sea, tiene formación en neurociencia clásica tradicional muy dura y farmacología, formación en psicología transpersonal, que obviamente es un tipo de psicología abierta a la espiritualidad, pero es psicología al fin y al cabo. Y tiene el tercer pilar, que es la integración de las culturas ancestrales que han usado estas medicinas por miles de años. Entonces, muchos de mis compañeros, de hecho éramos pocos psiquiatras o psicólogos, o sea, hay muchos que son terapeutas, pero de otras líneas, de otras corrientes no tradicionales. O sea, ahí éramos nosotros los bichos raros. Exacto, y los bichos raros. Y tuve harta tentación, porque la verdad es que los veo y los envidio un poco, como decir, ¡ay, qué entretenido su trabajo! Claro. Y de verdad soltar todas las amarras y las ataduras, pero ha sido muy bonito volver ahora, porque esta era una formación clínica con muchos seminarios presenciales de 2 semanas cada uno, entonces donde pude tener como de primera fuente lo que es el trabajo práctico con psicodélico.
y volver a un país donde ni siquiera son legales, donde están todos en lista 1, están prohibidos y donde la cultura en realidad es bastante más precavida y conservadora, y hacer el trabajo de tratar de integrarlo desde adentro, la verdad es que ha sido muy bonito y mucho menos árido de lo que yo pensé. ¿Por qué, Yoli? Porque ahí donde yo confío en el alma humana, ¿no? Entonces el alma de la persona les está diciendo que hay algo que no les hace sentido, esas disonancias cognitivas que aparecen naturalmente. Y por otra parte, muchos de mis colegas psicólogos, psiquiatras, médicos, en realidad también están muy cansados y muy frustrados del sistema tradicional y necesitan también de personas que los vengan acogiéndose y contener a ellos, porque ya no van a colgar. No da abasto. Exacto, y las personas que están formadas en medicina tradicional tampoco es llegar y decir, no me dedico más a esto, no me hace sentido, no. Entonces, estudio toda la vida. Exacto, entonces poder unirnos también en comunidad y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no, en vez de irnos, también hacemos el trabajo de cambiar de esto desde dentro? O sea, eso es un trabajo a largo plazo que quizás ni yo ni los que estamos empezando en este camino vamos a ver. Que quizás vamos a morir y va a tener que seguir con alguien más, pero el paradigma de la medicina occidental tiene que cambiar. Sí. O sea, es importante también. No se trata con decir, esto no sirve, lo desecho, porque por Dios que ha tenido aportes y beneficios también. Nosotros aquí estamos encarnados, tenemos un cuerpo y tenemos una materia que ojalá funcione lo mejor posible, y en eso la ciencia nos ayuda. Hasta el yoga es una ciencia. Sí, o sea, además de ser un camino espiritual, todo profesor de yoga tiene que saber cómo funciona el cuerpo, la anatomía, claro. Bueno, lo mismo la alimentación, la nutrición nos ha iluminado respecto de cuáles son los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Nos ilumina también, porque no es llegar y decir, comprarte cualquier cosa que te digan, o sea, déjalo procesado. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? O sea, la ciencia es la que te explica, mira, porque el procesado inflama tu cuerpo, hace esto, esto, otro, y eso es muy importante. Y que sepamos también cómo potenciar y cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí, creo que el integrar, que es una palabra clave y que ya la vamos a conversar en medicina psicodélica, el integrar es clave. Entonces, para mí, integrar todo lo que aporta la ciencia y la medicina tradicional es clave, y como que desde ahí tenemos que partir para poder cambiar y transformar aquello que quedó obsoleto, aquello que no funciona, y aquello también que hoy día vemos que nos hace daño, pero que en algún momento sirvió también. Claro. Y fue o no se tenían los conocimientos de que hacían mal en ese momento, no había la información. Porque yo también tiendo a pensar de que así el trabajo con psicodélicos, el trabajo con psicofármacos, el trabajo con el cuerpo, toda la información también, mi forma de verlo es como que lo canalizamos, nos llegó a nosotros como seres humanos, y alguien inventó la primera vez algo, y toda esa información llegó porque tenía una razón de ser en el fondo. Tenemos todos estos conocimientos y ya depende un poco de nosotros cómo usamos esa información, porque al final nada de esto es bueno ni malo en sí mismo, pero uno lo puede usar para hacer daño y también lo podemos usar para sanar. Entonces, como que quizás esto que uno lo ve como, oye, esto es así, ¿cómo lo usamos? Yo creo que finalmente. Oye, ese es un concepto pero fundamental que de hecho dice Yuval Noah Harari, este intelectual que escribió el libro de Animales a Dioses, que es súper interesante de leer. Él dice eso, que los hombres somos muy buenos para inventar nuevas herramientas, pero no tan buenos para aprender a usarlas bien. Te creo. Viste la clave. Sí, eso. Oye, Pili, bueno, antes de que entremos a hablar de estos últimos estudios que has tenido hoy en día, me gustaría que conversáramos un poquito más de el uso, o quizás del mal uso, de los psicofármacos que estamos teniendo. Corrígeme ahí si me equivoco con los números, pero tengo entendido que alrededor 1 de cada 4 personas en Chile sufre de ansiedad. Tenemos un alto nivel de estrés también, y esto nos lleva a distintos problemas, como por ejemplo problemas para dormir. Y
pasa mucho que tendemos a tratar el síntoma o apagar el síntoma lo más rápido posible. Y esto hace a veces que estas medicinas, estos medicamentos, que si bien son muy importantes y ayudan mucho en momentos de SOS, cuando necesitamos traspasando una crisis, cuando estamos viviendo una crisis, terminan siendo como algo que uno toma en el día a día y empieza a ser algo común en muchas personas. Y mi forma de verlo es que, como decías tú en algún momento, dijiste antes, tendemos a traspasarle el poder de nuestra sanación, del poder que tiene tu propio cuerpo de sanar, se lo pasamos a un otro y esperamos que el remedio haga el trabajo, el terapeuta haga el trabajo, el doctor haga el trabajo, y nos vamos olvidando de escuchar al cuerpo y con todas estas herramientas, con todos estos remedios, vamos bajándole el volumen a lo que el cuerpo tiene que contarte. Y también a veces siento que incluso le bajamos el volumen a lo que el alma tiene que decirte. Por lo menos esa fue mi experiencia en mis tratamientos, que quizás llegó un momento donde fue más de la cuenta o por más tiempo, no lo sé cómo fue esa situación, pero sí sentí como que me estuviera apagando, como adormeciendo, y finalmente dejé de sentirme también, y vivía en un piloto automático nomás, pues, pero aún así lloraba todo el tiempo, todo el día. Entonces había un miedo un poco intrínseco en mí a, chuta, si me siento así, con toda esta ayuda, no, ¿cómo lo dejo? O sea, ¿cómo me voy a sentir cuando lo dejo? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿crees tú que de repente las personas les cuesta dejar estos medicamentos por un miedo quizás a sentir la experiencia o por no tener las herramientas de sentir lo que están viviendo? Loli, yo creo que el tema de los psicofármacos es como más complejo y profundo que pensar en qué le pasará al individuo, ¿no? Y si le da miedo como tomarlo o dejarlo. Entonces quiero ir un poquito más atrás que eso, porque los psicofármacos en realidad son una herramienta bioquímica de tremenda ayuda. O sea, cuando surgieron en los años 50 fue de verdad una revolución. Fue la primera vez, de hecho, que el mundo de la ciencia y la farmacéutica se interesó en los problemas de salud mental. Entonces hay que retrotraerse a ese momento en donde por accidente, porque se estaban evaluando estos medicamentos para la tuberculosis, o sea, para otra cosa, se dieron cuenta con la isoniazida, no me acuerdo cuál era el antituberculoso, que las personas se mejoraban de la tuberculosis y estaban más contentas. Entonces, claro, eso es súper importante entender. Ningún psicofármaco ha sido estudiado como específicamente de los primeros, porque después van saliendo copias y ¿cómo se llama? Derivados. Nuevas versiones de la misma molécula, pero en primera instancia la industria farmacológica no se interesaba en la salud mental, eso era cosa de los débiles o de los endemoniados. O no existía, claro, no existía. Obvio. Entonces, la salud mental se empieza a entender como también una disfunción neuroinmunoendocrina y no solamente de la voluntad o de la fragilidad de las personas en los años 50. Eso se hace muy poquito. Muy poquito, claro. Y el problema fue de la sociedad y del marketing y la cultura en la que vivimos, en donde se vendió, imagínate, o sea, era la panacea, la pastillita de oro, ¿no? O sea, claro, los primeros inhibidores de la recaptura de serotonina se vendieron como, o sea, aquí viene la pastilla que te va a hacer feliz. Y de hecho en las series de televisión... O las Happy Pills. Las Happy Pills. En las series de televisión, me acuerdo en Sex and the City, que salió poquito después del boom del Prozac. Sí. Dije la marca, bueno. Pero se entiende. Se entiende. Los mismos actores se reían, ¿no? Y lo usaban. Y yo digo, ya cuando empieza a salir en el arte es porque esto ha permeado la cultura. Decían, no, lo siento, no, yo ya no tengo relaciones sexuales, pero no te preocupes, es el costo de ser feliz. Porque claro, estos medicamentos tenían ese efecto adverso. Entonces, el problema fue que lo vendieron como la solución a la felicidad. O sea, imagínate la minimización del concepto de lo que es estar sano como ser humano. Y ahí se distorsionó todo. Y lo fácil que es ser feliz también. Y lo que pasó es que cuando salieron los primeros antidepresivos, la tasa de depresión en Estados Unidos era de un 0,5%.
En la población Bajo, también, bajo. pero también es porque no se detectaba. No se estudiaba ni nadie decía que tenía depresión. Pero subió 20 veces en los años posteriores al uso antidepresivo. Entonces era ridículo. O sea, se supone que esta pastilla que iba a solucionar el problema, iba a hacer bajar aún más las tasas, y en vez de eso solo subió. No sabía, qué heavy eso. Y después viene el estudio STAR-D, el 2011, que es la última revisión sistemática como de todas las publicaciones científicas que hay con antidepresivos, en donde se ve, Yoli, que solo un 30% de los pacientes que hacen un buen tratamiento con antidepresivos tienen remisión. O sea, un 70% de las personas que usan estos fármacos bien usados, bien tomados, porque también hay que pensar en eso, claro, siguen con síntomas residuales, leves, moderados o severos, aun cuando estás tomando el medicamento. Entonces, el problema no es del antidepresivo, el problema fue venderlo como esta solución mágica, lo que genera que todas esas personas, que yo creo que es un problema ético grave, ese 70% que sigue con síntomas residuales, los mismos terapeutas les dicen, pucha, que usted no se lo debe estar tomando bien. Claro, cambiemos la dosis. O cambiamos la dosis, vamos a otro. O usted no está haciendo la pega. No sé, yo le estoy dando el remedio que corresponde, el que dice la guía. Claro, claro. Si algo no está saliendo bien, ojo ahí. Ojo ahí, algo no está haciendo bien. Y eso es muy duro para una persona que está, como dices tú, haciendo todo lo posible por mejorarse, por salir adelante. Y el problema es que el antidepresivo ayuda en un 30% porque ayuda a un porcentaje de la población que tiene esos síntomas debido a esa alteración a la que va el antidepresivo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que por cómo es el sistema de salud hoy día, los profesionales de la salud mental son muy pocos. Por lo tanto, la mayoría de estos pacientes son atendidos por profesionales de salud general que atienden en 15 minutos porque no tienen más tiempo. ¿Y cómo tú en 15 minutos te vas a dar el tiempo para ver si tu malestar es por esa causa que ayuda al 30% o es porque tu alimentación no está bien y tu microbiota se echó a perder, porque tienes un problema hormonal, porque estás en una relación de violencia y de abuso y ninguna pastilla te va a arreglar eso? O porque tienes malos hábitos. O porque tienes malos hábitos, o porque hay otras circunstancias que contribuyen, o porque, incluso lo que hablábamos hace un ratito, ese malestar te está dando un mensaje y no es algo que haya que tratar. Hay que escuchar. Es algo que hay que escuchar. Y es algo que hay que darle tiempo para que se resuelva. No todo es una enfermedad tampoco. Entonces, el concepto ya es mucho más profundo, como las redefiniciones que tenemos que hacer como sistema. ¿A qué le vamos a llamar depresión? Entonces, si nos volvemos a poner de acuerdo en que depresión es una serie de síntomas por una cantidad de tiempo que no tienen relación en fondo con circunstancias que lógicamente te van a poner mal, que no tienen relación con otras disfunciones corporales que no están en el sistema nervioso central, porque nuestro cuerpo es un todo, y que podrían ser no tratadas, sino que podrían ser aliviadas por un medicamento, porque no existe tratamiento para un episodio depresivo mayor que sea solo biológico, o para un trastorno de pánico que sea solo con un medicamento. ¿Por qué? Porque todos los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, los antiansiosos, que ayudan un montón, lo que hacen es darte, yo digo, la harina para hacer el pan. Te dan en tu cerebro la disponibilidad del material que no está funcionando bien para que tú puedas implementar los cambios que sin eso no puedes. Entonces, también hay un juicio a veces desde la medicina alternativa. Sí, la verdad. Y así como existe el body shaming, en el fondo está como vergüenza del cuerpo, y en vez de no se habla del cuerpo de otros y todos los cuerpos son bienvenidos, existe mucha vergüenza y tabú respecto a la salud mental y como enjuiciar a personas que no pueden hacer los cambios de hábito porque de verdad hay una limitación física. Claro, porque no me puedo levantar de la cama. Y no puedo, sí, exacto, no puedo. porque realmente no puedo. Y entonces es ahí donde el fármaco te da, sería como enjuiciar a alguien con alguna discapacidad física por no poder caminar y correr. Lo que tú hacías es darle la quine, darle la muleta, bueno, lo que vimos en los Juegos Paralímpicos, tan lindo, es como darle el apoyo que necesita para poder hacer el salto alto sin una pierna. Eso es el psicofármaco, darte el apoyo que necesitas para poder hacer los cambios que tienes que hacer, pero nos lo vendieron
como la única solución a la panacea, y es ahí donde está el problema. Y para no dejarte sin respuesta a lo que dijiste de dejarlo, efectivamente, como todo medicamento, tienen efectos adversos, entre ellos la dificultad para suspenderlo por el síndrome de descontinuación, porque no todos son adictivos, algunos sí, Claro. sobre todo después de 2 años de uso. Entonces ahí sí hago un llamado a que sean súper responsables y no tomen medicamentos sin control médico, o no se los dejen pegados porque se los dieron una vez. Claro. Y no vuelven nunca más, porque después de los 2 años de uso se ha visto que aumenta muchísimo la dificultad para poder dejarlo. Sí, y también eso que te decía de que uno va perdiendo, o esto era una sensación muy mía, no sé si esto también pasa comúnmente, pero uno se va sintiendo como, chuta, no puedo hacerlo sin esto. Es como, este es mi SOS, pero ya es parte de mi, así como de mi alimentación, es parte de mi forma de vivir al final con medicamentos. Y yo lo veo con muchas personas, por ejemplo, las pastillas para dormir, que es como, no, en verdad no puedo dormir, pastilla. Yo diría que esos casos, Yoli, que bueno, son excepcionales. O sea, van a haber personas que por distintas circunstancias, porque su trastorno es extremadamente severo o lo que sea, podrían necesitar psicofármacos, no sé si a permanencia, pero por un largo tiempo. Pero por norma general, los psicofármacos, por cómo fueron creados y por cómo funcionan, están hechos para un tiempo delimitado, para que tú te recuperes. De esa crisis, finalmente. De esa crisis, instales nuevos mecanismos y luego los puedas dejar, porque tu sistema nervioso puede repararse. La pega, al final. Puede repararse y volver a funcionar bien si le doy las herramientas que necesita para que funcione bien. Entonces, muy cierto lo que tú estás diciendo, y de hecho sale en un paper también. Cuando te escuché, es que es muy bonito como lo pone Harhart Harris, y después Ben Malcolm, que es un psicofarmacólogo seco, hizo como una esquemita donde pone los antidepresivos te dan mecanismos de adaptación, es como el paraguas para la tormenta, ¿sabes? Como que para que puedas pasar la tormenta con un paraguas y no mojarte tanto, pero anulan o bajan mucho las emociones, o sea, sí dan anestesia emocional. Versus los psicodélicos, que en este caso estábamos hablando de eso en ese paper, pero versus también otras herramientas, como puede ser el yoga somático o la respiración holotrópica o los cambios de alimentación, que en vez de ser el paraguas para la tormenta, te permiten traspasar la tormenta, en el fondo. Es como que te permiten ser tocado por esta tormenta y hacer los cambios y las transformaciones, a veces incluso amplificando las emociones, no anestesiándolas. Y entonces usas toda esa información para la imagen que ponen es paraguas versus bajo la tormenta, y al ladito te ponen la oruga a mariposa. ¿Cachai? Una imagen muy bonita. Transformarme en otra cosa. Exacto, pero no hay que demonificar, no sé cómo se dice, demonizar a los psicofármacos, porque a veces esa tablita en el naufragio nos salva. Lo que pasa es que mucho rato en la tablita nos vamos a morir. Se nos olvida nadar también. Y se nos olvida nadar, exacto. Pero pucha, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, de todas maneras. Oye, Pili, qué bueno que nombraste esto del yoga somático, porque yo llevo ya varios años estudiando la teoría polivagal, más que nada, y la integración de la teoría polivagal en el yoga específicamente. Entonces, el trabajo del cuerpo en relación al trauma, y cómo el cuerpo también tiene información para darte cuando has vivido trauma o estás viviendo un estrés permanente en el tiempo, y también cómo a través del cuerpo, utilizando el cuerpo, podemos sanar también desde adentro, como veníamos hablando. Entonces me gustaría saber también ahí tu opinión de cómo el trabajo con el cuerpo puede trabajar de la mano con la psicoterapia, y cómo quizás uniendo estas fuerzas de repente el trabajo con los pacientes puede ser más efectivo, más rápido o incluso más amoroso también. Todas esas cosas, más efectivo, más rápido, más amoroso y más sustentable en el tiempo, que es lo otro que tienen los psicofármacos, que terminan generándote esta como dependencia emocional, por así decirlo, o la creencia de que para seguir bien necesitas algo externo, y es muy importante ver cómo hago que mi mejoría sea sustentable. Y la única forma de que mi mejoría sea sustentable y prolongable en el tiempo es desde el
cuerpo, o sea, absolutamente. Y para que veamos que existen puentes entre la medicina occidental o tradicional y las nuevas prácticas, por decirlo de alguna forma, las prácticas más integrativas, tiene un nombre en la medicina tradicional, eso que es biofeedback, ¿no? O neurofeedback. Claro. Hoy día también se hace mucho, que tiene una doble vía, o sea, por una parte el cuerpo nos informa no solo lo que está pasando, sino también lo que estoy necesitando en este momento, y por otra parte, cuando algunos circuitos del cerebro, porque la mente es mucho más que el cerebro, por eso no uso el concepto mente, cuando el cerebro está bloqueado, hay una disfunción por alguna razón, no nos olvidemos que nuestro sistema nervioso tiene la porción central y la porción periférica. Entonces, mucha de la información, que te voy a poner un ejemplo bien puntual, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay un circuito reverberante en la corteza prefrontal que no funciona. Entonces tú le puedes decir a la persona, pero ¿para qué te vas a lavar las manos de nuevo si no tienes nada? La persona lo sabe, no es que lo sabe, pero no lo puede evitar, porque ese circuito no está funcionando bien, no puedo integrar esa información desde la forma tradicional de integrarla, que es me miro la mano, está limpia y esa información llega. Por lo tanto, yo tengo que usar otras vías de acceso. Es como que un camino estuviera cortado y yo tengo que usar otro. Y aún aunque no haya ningún camino cortado, si estoy haciendo, da lo mismo, un proceso de desarrollo personal o como estoy tratando de salir de un periodo de estrés crónico, o sea, no hay ni una disfunción ni un camino cortado, bueno, obvio que lo que yo quiero es que todos los circuitos se conecten y conversen y en el fondo dos cabezas piensan más que una y que haya esta como reunión de directorio de mi cuerpo. Entre más información mejor. Exacto, y que toda la información esté integrada, porque tendemos a pensar que el dolor de rodilla no tiene nada que ver con mi salud mental y tiene todo que ver, porque ese dolor de rodilla llega por las vías periféricas al cerebelo, impide en el cerebelo que se integre la información de ambos hemisferios porque hay una señal de alerta y yo lo que tengo que hacer es bloquear esa información para poder seguir funcionando a un nivel cognitivo. Y eso va generando finalmente que yo funcione a media máquina, por decirlo de alguna manera, que funcione sin toda mi capacidad. Claro. Entonces, cosas como tan... Y me canso de sentir dolor. Y termino estresado, pero no lo sé. Y después llego al psiquiatra y al psiquiatra no le voy a contar que tengo dolor de rodilla. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y en verdad tiene todo que ver. Entonces, en la salud mental, esa es otra de las cosas que ahora de a poco se está incorporando el eje intestino-cerebro y ya es como un obvio. Claro, la microbiota ya es como parte obvio. Entonces yo creo que lo que viene ahora es el tema de la teoría polivagal que ha estado muy, si tú quieres, circunscrita al área de trauma porque es muy evidente, porque en un trauma se produce esta desconexión cuerpo-mente absoluta a modo de protección, pero del cual yo no me puedo sanar si no logro integrarlo, pero no me puedo conectar porque es demasiado doloroso. Entonces, ¿cómo salgo? Con lo que tú estás haciendo, yoga sensible al trauma o teoría polivagal, que es ponerle un transformador a esta conexión, transformarme en un volumen y conectarme en un volumen y en una intensidad que sea tolerable, que no me mate. Como homeopático, que se le dice como de a poquito. Sí, de a poquito. Y yo espero que de a poco salga este concepto salga del ámbito del trauma y lo entendamos como algo que tenemos que hacer todos los días. Claro, incorporar la información de nuestra vida del sistema polivagal a nuestro quehacer, a nuestro bienestar, a nuestro funcionamiento diario, porque además de eso depende también el bienestar del sistema inmune y del sistema endocrino. Entonces, que es en realidad mi pasión. Yo dije neurociencia, pero mi pasión es la conexión entre el sistema neuroinmunoendocrino dentro de la medicina tradicional. Ay, gracias, qué linda la respuesta, Pili. Oye, y ahora cuéntanos sobre tus últimos estudios, este magíster, ¿verdad? Que terminaste hace poquito, ¿no? Necesitamos saber un poco más cómo fue esa experiencia, algo muy innovador también, algo que en Chile no se estudia mucho. Hay cada vez más, está visto yo ahí en distintas universidades, se está hablando, se está abriendo la conversación para hablar de el uso de los psicodélicos, ¿verdad?, en psicoterapia. Y
quería partir diciendo como en Chile finalmente, en Chile, en el mundo, está muy en boga esto y hay muchas sesiones que me gustó mucho una vez en alguna de las conversatorias que tuviste donde tú misma decías que una experiencia no es una terapia, entonces que no podemos llamar terapia a una experiencia con psicodélicos. Entonces, hoy día vemos que gente que a lo mejor tiene las mejores intenciones y quiere hacerlo para el bien de las personas, de repente no cuentan con las herramientas suficientes o no saben enfrentar a lo mejor, qué sé yo, una crisis que pueda generar esta persona que tomó. Y no sé si quiero usar la palabra irresponsable, pero sí, la verdad es que es un poco irresponsable. Yo te contaba en algún momento que yo tuve una experiencia con psicodélicos que fue súper potente para mí, que yo igual tuve la oportunidad de tomar terapia y poder hacer la integración, pero fue gigante en ese momento. Entonces, ¿cómo ves tú que se está tratando esto en Chile? ¿Y cómo llega esta medicina, verdad, que es muy ancestral, que tiene millones de años, que se usa hace mucho tiempo en rituales espirituales, por ejemplo? ¿Cómo llega a ser parte, verdad, de esta medicina occidental y usarse en psicoterapia? Independiente de que hoy día esté prohibido en Chile, pero ¿cómo llega ese interés al final ahí? Pero mira, yo creo que como muchas cosas en la vida, cuando me inscribí en este curso, que fue en pandemia y fue la primera formación, porque ahora hay más formaciones internacionales, pero esta sigue siendo la única tan larga, tan profunda y con el área práctica o experiencial de casi toda la medicina psicodélica. ¿Los otros son más teóricos? Hay muchos que son solo teóricos o, por ejemplo, hay uno que, y todos duran entre 6 meses y un año. El más largo dura un año. Creo que ahora hay uno de Growth Legacy Training que dura 2 y que usa respiración holotrópica y MDMA, y hay otros que usan solo ketamina, que es como lo que es legal en el mundo. Pero en este yo tuve la fortuna de poder formarme en casi todas las medicinas psicodélicas, teórico y práctico. Entonces es muy bonito, pero yo llegué en realidad desde mi pasión y desde mi intuición sin pensarlo mucho, obviamente porque me nació, porque dije, no, esto no lo puedo dejar pasar, y me resonó en el alma. Pero en realidad el comentario de la mayoría de mis colegas es, pero no lo vas a poder usar, ¿cómo vas a invertir lo que significa una formación y 13 años de tu vida? Además yo soy mamá y yendo a hacerlo presencial, y soy mamá y no es tan fácil, digamos, la integración crianza laboral. Y la verdad es que esas cosas yo no las pienso, pues yo soy así. Hay un llamado más profundo del alma. Mi llamado, dije, en realidad no sé, pero lo tengo que hacer. Y ahora último, te diría yo, en el último año, ha ido apareciendo en la vida, porque yo creo que tenemos que entregarnos también un poco más a que no es solo lo que yo quiero hacer o para qué lo quiero hacer yo, también es qué me va a pedir la vida como de esto, y cómo voy a poder poner al servicio esta herramienta y estar también abierto a que la voy a poner al servicio de lo que mi comunidad necesite hoy. Entonces, efectivamente, yo ahora egresé y tengo ahí mi diploma feliz de real y todo de terapeuta de psicodélicos y no puedo atender pacientes con eso, porque hoy en día en Chile es ilegal. Siempre igual me hizo sentido porque como psiquiatra puedo trabajar desde el modelo de reducción de daño, que es que recibo muchas personas que toman medicamentos, que tienen patología psiquiátrica y que tienen la intención de hacer alguna experiencia con psicodélicos, pero lo quieren hacer de forma segura, y yo los acompaño en ese proceso, a ver si son buenos candidatos, qué pueden hacer con sus remedios, pero no puedo ser la persona que se les los da la medicina. Claro. Pero fíjate, Yoli, que ha surgido otra labor que ha sido muy, muy bonita y que yo no esperaba, que tiene que ver con empezar a abrir camino en Chile, que claro, quizás es más árido, no es lo que a uno le gusta hacer, que es estar ahí con los pacientes, pero que es tremendamente importante, y que es abrir el camino en Chile para que estas medicinas sean reguladas y sean ofrecidas de forma segura en medicina, o sea, en psicoterapia, a personas que tienen algún problema de salud, porque el problema hoy día es que como no está regulado, pasa lo que tú dices. Personas que yo no tengo idea, con la mejor intención del mundo, pero que de verdad no saben todo esto que hemos hablado de lo que significa tener un trastorno de salud mental a nivel biológico y psicológico,
venden, como ocurrió al principio con los antidepresivos, venden la experiencia psicodélica como la salvación. Eso es motivarse. Y eso es tremendamente peligroso porque son personas que están muy desesperanzadas y muy desesperadas, que llevan el psiquiatra 1, 2, 3, 4, que nada les ha dado es como la última solución. Es la última solución. Como que llego ahí, si no, ¿qué hago? Si exacto. No imagínate ir a tu última solución en un espacio que no es realmente el más preparado para poder ayudarte y que está perfecto en otros contextos, chamánicos, espirituales o incluso exploratorios, recreativos, no tengo idea, pero no terapéuticos. Claro. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, he estado contribuyendo con la Fundación ECO del Estudio para la Conciencia Humana en investigación clínica, en investigación sociológica, en difusión desde los cursos y la docencia, porque yo no sé si las personas son irresponsables o son ignorantes. Yo creo que eso es algo muy importante. A veces no somos conscientes de lo que no sabemos. Y es lo más peligroso. No ser conscientes de que no sabemos tanto como creemos que sabemos. Claro. Y mientras uno más aprende, y eso yo creo que se lo he escuchado a todos los grandes maestros que he tenido, mientras uno más aprende, más humilde y más entiende que no sabe poco. Exacto. En cambio, el que nada sabe, nada teme. Y se lanza nomás. Y estoy teniendo un rol que nunca imaginé, pero de difundir este conocimiento entre los círculos médicos y psiquiátricos, que son los que más se opusieron a la regulación del cannabis. ¿Y hoy día están más abiertos como a conversar? Hay de todo, pero hay mucho temor y con justa razón, porque es el sistema de salud el que recibe a las personas que se exponen a esta experiencia y terminan psicóticas, con ideación suicida, en fin, con un montón de problemas que después el facilitador de la ceremonia o de la experiencia no se hace cargo. No, pues llega hasta ahí. Esas personas llegan al sistema de salud y los profesionales del sistema de salud no tienen idea, tienen muchos prejuicios, dicen, pero claro, ¿cómo usted, más encima, los retraumatizan? ¿Cómo usted se fue a meter a esta cuestión sin saber? Y a mí me pasó eso. Y no saben qué hacer, y no saben cómo ayudarte tampoco. Claro. Entonces, pude conformar un GDT, que es un grupo de trabajo en la SONEPSI, que es la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Chile. Entonces estamos ahí adentro y yendo a los congresos de medicina, que es donde se publican todos los estudios con psicofármacos y nosotros. Como, qué interesante eso, existe, miremos. Bueno. Y que hagan todas las preguntas y también educando en cursos de docencia, pero también yendo a las reuniones clínicas de los distintos hospitales, y no solo yo, con este equipo que tenemos en la fundación, y también un equipo de psicólogos y psiquiatras que nos juntamos hace 2 años ya a supervisar casos y cómo acompañarnos en la clínica, porque todos acompañamos pacientes que están interesados en la medicina psicodélica desde el modelo de reducción de daño y desde el modelo de preparación e integración de la experiencia psicoterapéutica. Entonces, con ese equipo estamos en un rol que ha sido muy bonito de educar a la comunidad médica en esto, porque ellos son los que tienen que apoyar cuando se abra el proceso regulatorio a nivel gubernamental. Claro. Y tengamos que pasar las miles de trabas, que con eso no lo voy a lapiar hoy día, que hay a nivel de ISP, o sea, olvídate. No, puras trabas que tienen que ver con el desconocimiento. Por ejemplo, y con esto cierro, Yoli, estas sustancias están en lista 1. Y en lista 1 debieran estar las sustancias adictivas y sin potencial terapéutico. Y todos los psicodélicos enteógenos no tienen potencial adictivo y tienen un gran poder psicoterapéutico. Entonces, no tienen nada que hacer en lista 1. No, claro, nada que ver ahí. Oye, Pili, y esto, y puede ser que también hoy día las personas, como decía ya antes, como conversábamos, que llegan como último recurso, finalmente, vuelven a, como quizás lo hacen con los psicofármacos, a volver a poner esta capacidad de sanación afuera de ellos, y llegan y dicen, ya bueno, entonces va a ser el psicodélico ahora el que me va a sanar. Y ahí voy a contarte un poco de mi experiencia personal con mi experiencia, valga la redundancia, con los psicodélicos. Yo me acuerdo de que llegué como con muchas preguntas, yo con mucha expectativa. De hecho, en mi sesión yo me hacía muchas preguntas que la mayoría de hecho fueron contestadas por la medicina, por el espíritu de la medicina, como lo queramos llamar. Pero finalmente la información que me llegó y lo importante que fue finalmente para mí fue una cosa nada que ver a lo que yo iba buscando, o sea, nada que ver. Y ahí un poco
Fue una canalización que yo también sentí, que bueno, no vamos a entrar en eso, pero era otra la información que tenía que llegar a mí y creo que de repente, no sé si no tenemos esa humildad en cómo enfrentamos la medicina o no sabemos cómo se hace, por esto que tú decías que claro, uno va a una experiencia, pero ¿cuál es la diferencia de hacerlo como terapia? Porque me imagino que cuando uno lo hace como terapia, claro, no llego como me pasó a mí, que yo llego con mi cuaderno, con 80 preguntas escritas, esperando ahí a que me baje la información y después me llega una cosa nada que ver y entonces, chuta, ¿qué hago con todo esto ahora? Y no sé, me lo guardo, se lo cuento a alguien, porque también, ¿cómo lo explicas? Pues como, no, mira, es que resulta que yo sentí una voz, estoy ahí media loca. Yo me acuerdo que salí de la experiencia, ya terminamos la sesión y yo sentía todavía la medicina dentro de mí, entonces yo no estaba lista para subirme a un auto, manejar a Puertecillo, o sea, yo estaba a 4 horas de donde yo estaba, yo lloraba, entonces yo decía, chuta, me volví loca, po. ¿Y a quién se lo cuento? Claro. Además, como cómo enfrento esta situación, porque tengo que entrar a explicar, claro, me decís, te tomaste una droga, está en droga, listo, espera que se te pase el efecto nomás. Entonces, puede ser que hoy día también, por esto de no saber, como decías tú, uno llegue y después, chuta, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo integro? Tengo una experiencia, ¿a quién tomo una terapia además? Pues porque no existe en Chile, entonces que hay un poco dando bote, porque si bien es ilegal, como dices tú, se está usando igual y no podemos taparnos los ojos, no podemos ser ciegos frente a una realidad que efectivamente está pasando aquí y en todas partes también. Bueno, y por eso yo agradezco que tantos terapeutas quieran igual formarse en psicoterapia asistiva como psicodélico, a pesar de que no pueden vivir de eso, ¿no? Hacerlo para poder acompañar a personas que lo van a usar de todas maneras y reducir riesgos. Pero mira, Yoli, la diferencia entre una psicoterapia asistida con psicodélico y una experiencia es que una psicoterapia asistida con psicodélico en primer lugar es un proceso, no es un momento. Y eso es tremendamente importante porque un proceso es respetuoso con tus necesidades. Entonces, en ese proceso tú ves si estás listo para esta experiencia, si es el momento de esta experiencia o qué necesita tu cuerpo para poder tener esta experiencia. Desde lo más básico, que es la interacción con cualquier medicamento que tú puedes estar tomando con estas medicinas, hasta cosas más profundas como que, no sé, si eres intolerante a la lactosa y no la suspendes antes, tu intestino va a estar inflamado y no va a absorber la medicina, hasta cosas psicológicas como que si estás pasando por un momento muy difícil, te puede hacer hasta peor la experiencia con psicodélico, es mejor esperar un poco, porque se abre una ventana de neuroplasticidad que va a grabar, ojalá, una experiencia reparadora y como nuevos patrones, pero puede dejar grabado también algo muy traumático y doloroso. Y no estoy hablando solamente del riesgo obvio al que te somete un estado de ordinaria conciencia de abuso, por ejemplo, por parte de un terapeuta y grabar. No, es que esto es mucho más amplio, mucho más amplio que eso. Es que tú vienes con un sistema nervioso central que está frágil, vulnerable y que puedes terminar por destruirlo. De hecho, Lola Hoffman decía, no hay que romper el alma a hachazos. Pero otra imagen preciosa que le escuché hace poco a Mario Sabán, que de hecho es un maestro de Kabbalah, que me encantó, él lo explicó mucho mejor que yo, dijo que para él lo peligroso de los psicodélicos es que uno puede tener la ilusión de querer iluminarse de un día para otro. Y que no nos olvidemos que la luz te puede dejar ciego si tú no estás preparado. Entonces que ellos, por ejemplo, Kabbalah o cualquier... en el fondo cualquier línea espiritual, tú vas construyendo anteojos oscuros, decía él, para poder ver la luz. Tú vas preparándote para una experiencia de descorrer los velos o de ver aquellas cosas que son difíciles de ver. Y además, después puedes integrar lo que esa luz te mostró en tu vida cotidiana y de hecho efectivamente todas las corrientes espirituales o terapéuticas entienden que el beneficio o el bienestar que te da una medicina, ya sea un psicofármaco, el psicodélico, la meditación o el yoga somático, luego tú tienes que poder traerlo a tu vida cotidiana para que sea sustentable y para que sea mejoría
en el fondo se mantenga en el tiempo. Y quede grabado. Y quede grabado. Entonces Mm. ahí es donde la terapia también es distinta porque tiene un proceso de preparación que lo hace que sea segura y además efectiva, porque por lo menos los psicodélicos no es solo la medicina lo que hace el efecto, el contexto también. O sea, trabajan juntos. No es independiente, no es solamente la sustancia química. En la sustancia, en cierto contexto, puede tener un efecto y la sustancia en cierto contexto otro efecto. Pero luego, esa ventana de neuroplasticidad dura, Julie, dependiendo de la medicina, dura entre un día a 2 o 3 semanas. No es que ese efecto de esa experiencia con psicodélicos sea eterna en el cerebro. Entonces tú en esas semanas de neuroplasticidad, si tú venías preparando, sabes qué hacer para que se grabe eso y luego lo tienes que sostener. O sea, también hay personas que van de experiencia en experiencia todos los meses, todas las semanas, y como hay hasta un meme que hay un honguito diciéndole: no tengo más información que darte, no vuelvas a mí, por favor procesa la información que ya te di y haz algo con ella, digamos, porque al final somos nosotros. O sea, lo que tú dijiste es clave, no porque yo sea una apasionada de la medicina con psicodélico y todo lo que nos puede aportar, voy a volverme, o sea, aquí la ideología no puede ser mayor, en fondo no puede ser lo que guíe, ¿entiendes? Tiene que ser la evidencia, tiene que ser la realidad lo que vaya guiando, tiene que ser la conexión con lo que es nuestra esencia, no la ideología. No por eso yo decir los psicodélicos están a arreglar todo, no, eres tú y como tú uses esta herramienta en tu proceso. Qué lindo, Pili. Oye, si pudiéramos terminar con algún mensaje quizás que tú les quisieras dejar a todas estas personas que están en la búsqueda de sanación, porque creo que también la gente va llegando a distintas cosas porque quieren estar bien y quieren buscar y quieren herramientas, entonces para que esa búsqueda concluya en algo seguro finalmente y no terminen llegando a algo que quizás, como dices tú, pueda terminar siendo más dañina para ellos. Mira, yo te diría que lo más bonito del camino que he hecho ahora, y a mí me hace mucho sentido que yo esté teniendo que esperar para poder ejercer mi rol de terapeuta psicodélica, así donde las papás queman. A mí me hace mucho sentido porque ha sido muy bonito ver cómo el lenguaje de la medicina, como la información que nos entregan y los paradigmas que están cambiando, ya pueden ser vivenciados o pueden ser recibidos aun cuando tú no tengas una experiencia con psicodélicos, porque la experiencia, claro, te da una vivencia encarnada de que somos uno, de que estamos conectados y de que tu cuerpo tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo. Pero también, mientras tanto, podemos hacer consciente que lo que nos sana es la conexión contigo, la conexión con otros, la conexión con tu entorno, con la naturaleza, la ecología. Y eso es algo que está al alcance de todos. La conexión con la respiración, con los ritmos y necesidades de tu cuerpo. Entonces, esta medicina como al sistema tradicional ya va a llegar. Se va a demorar, pero ya va a llegar. Pero mientras no llega, hay un mensaje que ya podemos empezar a instalar y que podemos empezar a integrar en nuestra búsqueda de salud. O sea, ojalá vayan al psiquiatra y a buscar en la medicina tradicional lo que necesiten para salir de la crisis, pero no se pierdan de que no es el remedio el que te va a sanar, sino que eres tú y tu proceso. Tomen esa medicina como una forma de restaurar algo en su neurobiología, pero no como el que hace la pega. Y integren esa medicina desde ya con una actitud amorosa respecto de las necesidades de su cuerpo, de su mente y de su espíritu, con un darse lo que necesitan, con un escucharse. En fondo podemos tomar la medicina tradicional desde este nuevo paradigma que nos está llegando mientras avanzamos en los tiempos humanos para que lleguen a estar más disponibles, que yo sí espero que así sea pronto. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Pili, por abrir estos espacios de conversación y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir sus tiempos libres con nosotras, por escucharnos. Nos seguiremos encontrando. Gracias.